con eso, ¿verdad? Y el título es La relación de Jesús con los creyentes. Y está basado en Juan 15, es la continuación del mensaje que trajo el hermano pastor la semana pasada, versículos 9 al 18. Así que vamos a leerlos puestos en pie. Y no sé si va a estar en la pantalla, sí está ahí, también lo pueden seguir allá. Juan 15, del 9 al 18. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a través de ella a nuestros corazones, Señor, para poder aplicarlas a nosotros, Señor, y que podamos ponerla por obra, para que tú seas glorificado, Señor, para que los frutos te glorifiquen. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. En este pasaje Jesús está explicando cómo es su relación con los creyentes. Y lo hace de manera alegórica, ¿verdad? Ya la semana pasada el pastor tuvo que haber hablado de esto, ¿verdad? Es un relato, una imagen que representa o significa otra cosa, ¿verdad? Jesús se compara con la vid, que es la planta de la uva, y a nosotros los creyentes, como las ramas, los sarmientos, ¿verdad? O los pámpanos pegados, que son brotes, los brotes jóvenes que salen del tronco, y es donde se produce la fruta. Por eso la planta de uva hay que estar todo el tiempo podándola, para que en esos rebrotes entonces produzca la fruta. Si nosotros dejamos la planta crecer, se va a poner el tronco duro y no va a dejar que salgan esas ramas que son las que producen el fruto. Entonces veremos frutos solamente allá en los extremos más lejanos de la planta. Y aunque no vinimos a hablar de botánica ni nada de eso, pero sí tenemos que entender la imagen que está trayendo Jesús, ¿verdad? Cuando habla de esa figura donde Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, vemos en el versículo 8 que lo identifica al creyente, que es el que lleva fruto para la gloria de Dios. Y es muy interesante que el Señor nos pone en una alta, ¿verdad? En una alta estima, poniéndonos nosotros a dar fruto, siendo Él quien trae lo que se necesita para dar el fruto. O sea que nos da a nosotros ese privilegio para que sea para la gloria de Dios. Y es que todo creyente en alguna medida lleva fruto, y ese fruto tiene que ser de acuerdo a la planta que lo produce, ¿verdad? Si son uvas, tiene que ser una planta de uvas, no puede ser otro fruto, porque el árbol de limón no da aguacates, y así sucesivamente. Entonces, la planta es la que da identidad al fruto, o el fruto es la que da o revela de qué es la planta, ¿verdad? Es su naturaleza. En Mateo 12:33 dice: por el fruto se conoce el árbol, por la forma o por el fruto que
que nosotros vemos, sabemos a quién pertenece esa fruta. Por lo cual, si estamos pegados a Jesús, Jesús siendo la vid y nosotros las ramas, nuestro fruto tiene que ser de acuerdo a Jesús. Nuestro fruto tiene que ser de acuerdo a la vida de Jesús manifestada en nosotros, para que el que nos vea pueda decir, él pertenece a esa planta que es Jesús. Es decir, ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y el fruto que damos es el fruto de ese Cristo que vive en nosotros. Nosotros somos las ramas pegadas a Jesús por la fe, y solamente por esa relación somos capaces de dar fruto. Sin una relación con Jesús, nuestros frutos no van a ser frutos que reflejan a Jesús. Van a ser frutos de a qué estamos apegados, de qué estamos nosotros siendo parte de. El carácter de Cristo va conformándose en nosotros a medida que lo conocemos, por lo cual Jesús espera que permanezcamos en Él. Y eso es una de las cosas que el Señor ilustra y da énfasis en este pasaje, que permanezcamos en Él, porque esa es nuestra responsabilidad. Una vez conocemos, una vez Él se revela a nosotros y nosotros conocemos que estamos pegados a Él y que estamos puestos para producir frutos porque Él mora en nosotros, entonces tenemos esa responsabilidad de hacerlo para la gloria de Él. Nosotros no producimos el fruto, porque el fruto es el resultado de lo que la planta lleva a sus ramas desde el tronco, desde lo que la planta está llevando a las ramas, es lo que hace que fructifique y es lo que nosotros llamamos fruto, ¿verdad? A través de la florecida. Y producimos lo que recibimos, y si pudiéramos decirlo así, producimos lo que recibimos de Jesús. Como creyentes tenemos que entonces estar unidos a Cristo en la fe, y así como las ramas están unidas a la planta de uvas, permanecemos cuando estamos en comunión y en total dependencia de Cristo día a día. Así que esto es un repaso, ¿verdad?, de lo que ya hemos visto. Tiene que haber una relación cercana, literalmente pegada, dependiendo de Él, para dar fruto. Tiene que ser una relación intencional, tiene que ser cercana, tiene que ser esforzada para evitar tratar de vivir independiente y yo llevar fruto y decir, esto lo hice yo, esto lo he creado yo, esto fue porque yo dije o yo hice. No. Si Jesús ha prometido cuidarnos y estar con nosotros hasta el fin del mundo, entonces tenemos que reconocer su presencia en nuestra vida, trabajar en esa relación para fortalecerla, para poder llevar un fruto en nuestra vida, para que lo que salga de nosotros sea reflejo de lo que hay dentro de nosotros, que es la presencia de nuestro Señor. Pero tenemos que estar claros de que el Señor no nos ha llamado a dar fruto. Mira qué interesante, el Señor nos ha llamado a permanecer en Él. Y entonces el resultado va a ser el fruto. Mediante la comunión y la relación de dependencia con Él, y por consecuencia entonces viene el fruto. A veces nos concentramos en que pasen cosas, en que se logren cosas, pero lo queremos hacer por nosotros mismos. Eso no es un fruto que viene de Él. Cuando nosotros fortalecemos nuestra relación con el Señor, Él es quien entonces produce fruto a través de nosotros. La clave está en permanecer en Él para que a través de Él podamos llevar ese fruto. Y hoy vamos a ver esto en tres áreas. Esa permanencia en la relación de Jesús con los creyentes. Primero, nuestra dependencia de su amor. Lo segundo que vemos es nuestra comunión íntima con Él. Y lo tercero, la evidencia de su identidad con nosotros. Lo vamos a ver en tres áreas en el pasaje. Primero, permanecer en el amor de Jesús y obedecerle es amarlo. Permanecer en Jesús nos convierte en sus amigos y permanecer en Jesús nos da su identidad. Primero vemos en el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también
yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos amó como el Padre lo amó a Él, con amor puro, con amor profundo, total, personal, eterno. Así amó Dios a su Hijo. Como dice Mateo 3:17, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese amor del Padre fue el que sostuvo a Jesús para resistir hasta la muerte su misión en este mundo, porque recordamos la agonía de Jesús sabiendo que iba a sufrir, que iba a morir, que iba a ser acusado, que iba a ser rechazado, pero sabiendo que el Padre lo había enviado y que el Padre había derramado su amor sobre él, le sostenía para poder hacer este acto de amor que hacía por nosotros, que hacía por la humanidad, de que la humanidad pudiera ser salva a través de ese sacrificio. Así que Jesús necesitaba del amor del Padre, así como nosotros necesitamos del amor de Jesús. Jesús estaba transmitiendo ese sentir de amor que le sostiene para que sus discípulos permanecieran en Él, ahora que vendría esa crucifixión, ese momento de sufrimiento, porque permanecer en Jesús no es solamente disfrutar de ese amor internamente sin una reacción, no es solamente conocer que Él nos ama, sino es el testimonio, la expresión que damos externamente, continuamente a través de nuestro amor por Él, sabiendo que Él nos ama, sabiendo que aun cuando las cosas duelan, aun cuando las cosas que pasan nos afectan, Él nos ama. Pero ese amor se transmite cuando nosotros podemos expresar testimonio de que Él está actuando en nosotros, aún con esos pesares, aún con esas necesidades. ¿Cómo reciprocamos ese amor recibido? ¿Cómo reaccionamos ante su gracia por nosotros? ¿Cómo actuamos en consecuencia de su amor? ¿Cómo nos comportamos cuando las cosas van mal? Permaneciendo en su amor y viviendo para su gloria, para cumplir su propósito en nosotros, para cumplir su propósito en mí, para que lo que yo haga tenga un propósito en el Señor, para que mi reacción bendiga a otro hermano, para que cuando yo reacciono, el Señor se glorifique. Que lo que yo me esfuerce sea en lo que Él me ha llamado a hacer. Porque a veces el Señor permite que pasen cosas en nuestra vida y no porque Él quiera que pasen, sino que es parte de nuestra vida en este mundo caído, que vamos a tener caídas, vamos a tener tentaciones, vamos a tener necesidades, circunstancias que nos van a hacer sufrir, que nos van a hacer pensar en que por qué me está pasando esto a mí. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en que el que permanece en nosotros nos está diciendo, permanece en mí para que lleve fruto. Así que permaneceremos en el Señor cuando confiamos en su amor y así lo amamos, así damos testimonio y el fruto que sale de esta reacción es lo que otros pueden ver y otros pueden decir, verdaderamente algo hay diferente ahí. Dice el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que su promesa es que su propio gozo y alegría permanecerá y controlará la vida de los que viven en comunión con Él. Y en Juan 17:13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Así que la meta, la promesa del Señor es su gozo, para que su gozo esté en nosotros. Él quiere que lo conozcamos, que conozcamos ese gozo. Y ese gozo solo lo alcanzan los que le obedecen, los que permanecen en su amor, los que producen fruto que viene de la relación con Él y con el Padre, que se traspasa a nosotros a través de la fe. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, estamos teniendo la meta
de hacer la voluntad de Dios, y eso solo lo podemos hacer unidos a Jesús. Nuestra permanencia en esa relación con Jesús se prueba con nuestra obediencia. Con nuestra obediencia, entonces recibimos el gozo del Señor. Esa obediencia la ponemos en práctica cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos esforzamos en cumplir sus mandamientos, negándonos a nosotros mismos, negando nuestros deseos, nuestras metas humanas, para que sea Él nuestra prioridad en nuestra vida. Viviendo una vida que agrada a Dios, quitando todo aquello que no le agrada a Él. Amamos y obedecemos porque pertenecemos o permanecemos en su amor. La primera prueba de amor que vemos es que lo amemos y amándolo le obedezcamos. Fíjense que lo primero que tenemos que hacer es amarlo. No es obedecerle, es amarle. Porque si no le conocemos, no le vamos a poder obedecer. Y obedecer reglas no es lo que está hablando el Señor aquí. Amar a Cristo es sacrificial. Requiere negarnos a nosotros mismos. Requiere que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, de vivir. Pero una vez conocemos su amor y crecemos en nuestra relación y comunión con Él, nos damos cuenta que somos más que privilegiados de vivir glorificando a Dios. No cambiamos para llegar a la iglesia, como muchos pensamos, ¿verdad? Antes de venir a los pies del Señor, tengo que cambiar para poder llegar a la iglesia. No, es Cristo el que nos cambia. Es Cristo el que hace el cambio y lo hace a través de nosotros, a través de la iglesia, porque es la iglesia la que lleva el mensaje. Somos nosotros los responsables de llevar ese evangelio, de clarificarle a las personas que solos no van a poder cambiar. Porque la transformación viene por el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros para poder amar al Señor. Por eso nos provee para ser productivos espiritualmente y esa relación con la vid que es Cristo, que permanecemos y solo así damos fruto y ver ese fruto entonces es lo que nos da el gozo del Señor. Porque si fuimos diseñados para glorificar a Dios y nuestro fruto da gloria a Dios, entonces nos gozaremos en que Dios sea glorificado y que nosotros estemos haciendo lo que nos toca, haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Solo los que están en unión con Cristo entonces pueden glorificar a Dios y lo reconocen. Mire cómo lo expresa Pablo en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Fíjense que Pablo tenía muchos atributos, muchos títulos, pero él dice que por la gracia de Dios es que él es lo que es. Está siendo humilde en reconocer que el Señor ha permitido cosas en su vida y que es por la gracia, por el regalo de Dios que le ha permitido tener estas cosas. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, está hablando de los discípulos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea que el Señor le permitió tener unos atributos, tener unos títulos, tener unas cosas que Pablo reconoce que han sido regalo de Dios para él poder hacer el trabajo para el Señor. Y es la gracia de Dios con él la que le ha permitido hacer estas cosas. Colosenses 1:29, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No estaba luchando en su fuerza, estaba luchando en la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en Él. Él reconocía y expresaba que su trabajo y el fruto que lograba no venía de él. A veces nos enfocamos en qué poderoso era Pablo, qué poderosos eran estos apóstoles, que podían hacer tantas cosas. Y no nos enfocamos en la gracia de Dios derramada en ellos y su relación con Cristo que les permitía reconocer que lo que estaba pasando a través de ellos venía de Dios, venía de esa relación con Jesús,
que el poder que actúa en él le motiva a esforzarse y a llevar a cabo esa obra que estaba glorificando a Dios. No eran sus fuerzas, no eran sus títulos, no era lo que él había logrado, sino lo que el Señor había puesto en él. Hermanos, ese es el gozo de un creyente que reconoce el privilegio de haber recibido y esa gracia para hacer la obra de Dios sin excusas, sin decir yo no puedo porque yo tengo un título, porque yo tengo esto o aquello. Porque no trabajamos para los hombres, ni para nuestra exaltación, lo hacemos para la gloria de Dios y lo tenemos que hacer en la medida que el Señor pone en nosotros esa gracia, en la medida que el Señor nos capacita y nos pone en situaciones para hacer su obra. Si nosotros queremos ver frutos y resultados, tenemos que ser sensibles a esa gracia que es a través del amor de Jesús. Y cuando esto se cumple, entonces va a haber gozo en nuestro corazón. Nuestro gozo no viene de la riqueza, no viene de las posesiones, de las cosas, de la seguridad, de las cosas materiales. No importa el sacrificio, el cansancio o el rechazo que podamos recibir cuando utilizamos aquello que el Señor ha puesto en nuestras vidas, cuando amamos a Jesús, lo obedecemos y cumplimos nuestro llamado. El trabajo de dar frutos será abundante como Él espera. Los frutos se verán de una relación que tiene a Cristo como centro, a Cristo como el amor verdadero. Pero separados de Jesús nunca vamos a dar fruto. Nunca conoceremos el verdadero gozo. Estaremos pensando en que lo que estamos haciendo no es gratificante tal vez. Pero no se trata de que lo que hagamos nos exalte a nosotros, sino que exalte a Cristo para la gloria de Dios. Y esto no se trata de obedecerle ciegamente, sino de amarle para poder permanecer en Él, para permanecer unido a Él y entonces obedecerle. Porque la obediencia viene del amor de Cristo, viene del amor que Él pone en nosotros y del amor que nosotros ponemos en Él. De esta relación de amor, entonces, es que viene la obediencia a sus mandamientos. Cuando nosotros amamos verdaderamente al Señor, entonces estaremos dispuestos a cumplir sus mandamientos, pero haciéndolo con gozo, haciéndolo con seguridad, totalmente dependientes del amor y de esa relación con Jesús, porque separados de Él nada podemos hacer. Permanecer en el amor de Jesús y obedecerle es amarlo. Y lo segundo que vemos en esta relación de Jesús con los creyentes es permanecer en Jesús nos convierte en sus amigos. Ahora, ya Jesús no les está hablando en metáfora. Ya no está diciendo ustedes son la vid, los pámpanos y yo soy la vid. No, ahora les dice las cosas directamente. Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fíjense en el énfasis que pone el Señor en todo esto que ha estado trayendo desde el versículo 1. Ahora lo que les está diciendo, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Les afirma otro mandamiento. Primero vimos que el primer mandamiento que nos dijo anteriormente es que tenemos que permanecer en Él. Ahora tenemos que amarnos los unos a los otros. Y solo cuando permanecemos en Cristo, en su palabra y en su amor, podemos amarnos los unos a los otros. Tenemos que ponernos esto claro, ¿verdad? Como condición para entender que nosotros no nos amamos los unos a los otros porque sí. Nos amamos porque pertenecemos a Cristo y en su amor podemos amarnos los unos a los otros. Un amor verdadero que puede ir más allá de lo que es una amistad, como la amistad que conoce el mundo. El Señor nos pide algo que para muchos es muy difícil, que es amarnos todos los hermanos, aun cuando no somos tan afines los unos de los otros.
reconocemos que nosotros no somos amigos de todo el mundo. Todos los conocidos de nosotros no son nuestros amigos. Y por estar o por conocer a alguien no nos convertimos en amigos de alguien. Pero lo que Jesús está hablando aquí es diferente. Es una relación de hermandad donde estamos pegados a Él como pámpanos a la vid. Entonces, si todos pertenecemos a esa vid, entonces sí hay algo en común que nos convierte en relación de amistad. Pero tenemos que reconocer que no se trata de nosotros, no se trata de ti, sino del mandamiento que hace el Señor, porque la meta es llevar fruto para la gloria de Dios, por lo cual tienes que poner tus ojos en Jesús y no en ti mismo. Tenemos que entender que el Señor nos está señalando con qué clase de amor es que Él quiere que obedezcamos. No es con un amor de amistad. Dice el versículo 34 de Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Mira la condición, mira con qué clase de amor, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es un amor diferente. Amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. El amor que quiere ver Cristo en nosotros, los creyentes, es un amor como el suyo, que se dio por completo, por amor sacrificial, puro, en esa cruz en el Calvario. Y mire cómo le dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el amor que el Señor está diciendo que tengamos los unos por los otros. Lo que el Señor les está diciendo es que no quiere ver en los creyentes simplemente un amor entre hermanos, sino un amor más como el suyo, un amor más alto, más significativo, más profundo, así como el suyo, como el que Él tuvo cuando dio su vida por nosotros en la cruz. Así es que Él quiere que nos amemos, no de palabras, sino de acciones, porque es un mandamiento. Como lo vemos en el versículo 17 también, esto os mando, que os améis unos a otros. El Señor pone énfasis en esto. Amarnos como Él nos amó, nos escogió sin merecerlo, porque no éramos dignos de su amor, pero nos eligió a nosotros. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Así que la condición del Señor para que nosotros reconozcamos que somos sus discípulos es que nos amamos los unos a los otros, que estamos dispuestos a hacer, a suplir, a llenar necesidades de nuestros hermanos, sacrificándonos a nosotros mismos. Jesús decidió amarnos con un amor sobrenatural y eso es lo que Él pide que hagamos nosotros, porque esa es nuestra marca de discípulos, que nos amemos los unos a los otros. Es el fruto que vamos a ver en nuestros hermanos cuando podemos sacrificarnos los unos por los otros. Vamos a ver Juan 17:20 al 23, donde Él expresa esto. Dice el versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por mi palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también a mí me has amado. Fíjense que mucho el Señor repite, ¿verdad?, en esta oración que hace al Padre, que la unidad, para que sean uno, para que todos sean uno, uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que ese testimonio que da la iglesia, para que ese testimonio que damos como siervos, como discípulos del Señor, trascienda estas paredes y la gente pueda ver
que verdaderamente hay algo en nosotros diferente, para que vean y crean que tú me enviaste y la gloria que tú me diste y yo les he dado, o sea que nos ha dado su gloria, para que sean uno. Es por el amor de Jesús que podemos entonces amarnos y ser un solo cuerpo, una unidad, que el mundo conozca que tú me enviaste y que nos has amado también a mí, como también a mí me has amado. Entonces, empieza diciendo que nosotros debemos amar al mundo como Cristo lo amó. ¿Y qué hizo Cristo por el mundo? Se entregó por él. Así que no somos solo nosotros los que ya hemos creído, los que tenemos que amarnos, tenemos que amar al mundo, porque hay escogidos esperando tu amor, tu misericordia, tu mensaje del evangelio de salvación. Hay otros que necesitan llegar a la casa de Dios. Hay otros que necesitan llegar al cuerpo de Cristo. Hay otros que no han escuchado correctamente ese evangelio de salvación, para que vengan y seamos un solo cuerpo, una sola iglesia, perfectos en unidad, para testimonio del poder del evangelio ante el mundo. Y los que estamos, entonces, mostremos el amor del Señor a toda criatura que pueda tener relación con nosotros. Tenemos que amarlos, hermanos. Tenemos que amarnos nosotros mismos, los unos a los otros. Porque el amor tiene que comenzar entre nosotros para que los demás vean el amor que hay en nosotros. El mandamiento es que ames a tus hermanos como Cristo te amó a ti. Ese amor es imposible, ¿verdad? Nosotros no podemos entregar nuestra vida por nuestros hermanos. Pero el amor que está pidiendo el Señor no depende de nosotros. El amor que está pidiendo el Señor depende de la permanencia que tengamos en el amor de Cristo. Depende de la comunión con Él para poder amar entonces así a otros. Y es solo por el fruto de la vida de Jesús que se manifiesta en nosotros. Es esa clase de amor que quiere Cristo que llevemos a los demás, que conlleva sacrificar algo en nuestra vida para amar a otro, porque somos naturalmente buscadores de amor. Queremos que nos amen, que nos ayuden, que nos engrían, que nos resuelvan las cosas, que nos alaben, que nos premien. Y puede que pensemos esto: nadie ve lo que yo hago, nadie reconoce lo que yo he logrado, nadie me agradece, nadie me aplaude. Lo que buscamos es recibir, es ser reconocidos, es ser amados. Entonces, cuando nos enfocamos en lo que no recibimos, no estamos dando nada. Estamos dando quejas, estamos dando una impresión de fracaso. El Señor nos llama a todo lo contrario, nos llama a amar, a dar amor. Y eso conlleva morir a nosotros mismos para poder servir a los demás. El verdadero amor es doloroso. Jesús le costó la vida en la cruz y no es fácil amar. Va en contra de nuestra naturaleza porque estamos humillando nuestro orgullo y nuestro ego para dar amor, para exaltar a otro, para ayudar a otro, porque nosotros por naturaleza somos orgullosos y egoístas. Pero Cristo nos ha hecho nuevas criaturas y esa transformación nos provee la motivación y las herramientas necesarias para decidir amar y negar esa parte de nosotros, sacrificando tu yo por los demás, y solo así permaneceremos en el amor del Señor y cumpliremos su mandato. Dice Juan 15, 9 al 10, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor nos pide que permanezcamos en su amor y en su obediencia
Porque cuando desobedecemos no estamos permaneciendo en su amor, ni en la plenitud de ese amor. Y no se trata de obedecer reglas, no se trata de obedecer procedimientos, leyes, se trata del corazón, se trata de esforzarse conscientemente en agradar a Dios, se trata de esforzarnos en amarnos entre hermanos. Ese es el mandamiento, por lo cual tenemos que dejar de hacer algo nuestro para ocupar el tiempo en amar a un hermano, en amar a los hermanos. Es necesario dejar algo que naturalmente no estarías dispuesto a dejar. Y usar ese tiempo, ese esfuerzo para amar a tu hermano. Es decir, cuando dejamos de ver una película o una serie para servir a un hermano que te necesita, o para ir a un lugar para llevar el evangelio sin excusas. Dejar de descansar. Que yo descanso 4 horas por la tarde para ir a visitar a un enfermo, para ayudar en la limpieza de un anciano, del patio de un anciano, o dar la mano aquí en la iglesia a los que sirven. Amar a nuestros hermanos es sacrificial, cuesta, es dejar algo de mi zona de confort, ¿verdad? De mi área donde yo me siento completo, tranquilo. Amar requiere esfuerzo, decisión. No es un sentimiento, es una acción. Por lo que es necesario que entiendas que no se trata de ti, sino de Cristo y su cuerpo, que es la iglesia. Ya no somos nosotros, ya no nos pertenecemos, ya somos parte del cuerpo de Cristo, ya somos ramas de esa uva, de esa planta de uva que requiere que estemos pegados y procesando esa savia que viene de Cristo, ese amor que viene de Cristo, para que nosotros demos frutos de amor entre nosotros, porque no se trata de que el ramillete de uva sea una sola uva, sino que sea un ramillete de uvas y que todas estén unidas a Cristo. Hermanos, somos un cuerpo y cuando el cuerpo le duele una parte, la otra parte le sustenta para aliviar el dolor. Cuando a usted le duele el hombro, usa la otra mano para sobarse, ¿verdad? El cuerpo ayudando a su cuerpo. Eso es lo que pide Jesús, que nos amemos a los hermanos sirviéndoles, apoyándoles, aliviándoles, supliéndoles y haciendo todo lo que el Señor pone en tu corazón para hacer. Hermanos, porque necesidades hay. Necesidades son expresadas todo momento aquí. Necesidades miramos cuando miramos a los hermanos, cuando hablamos con los hermanos, cuando nos comunicamos, cuando tenemos relación entre nosotros, cuando hay comunión en el cuerpo. Entonces tenemos que amarlos, supliendo y ayudando como el Señor ponga en nuestro corazón. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjense que para nosotros negarnos a nosotros mismos, tenemos que ver a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil pensar que somos peor que nuestro hermano. Pero así es el tipo de amor que quiere el Señor que demos. Cuando lo hacemos así, entonces lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer para suplir la necesidad de nuestro hermano. Por lo que queremos es que el hermano esté bien, que nuestros hermanos reciban del Señor lo que ellos están pidiéndole. Y el Señor obra a través de nosotros para suplir nuestras necesidades. No pensemos, yo soy el que necesito, que me sirvan a mí. No, ¿en qué el Señor quiere que yo supla para en conjunto suplirnos los unos a los otros? Y entonces nos amemos los unos a los otros, cumpliendo el mandato que el Señor nos está diciendo a través de esta palabra. No somos más que las ramas, que nada podemos hacer si no estamos unidos a la planta que es Cristo. Damos porque Cristo nos da.
No damos de nuestra decisión, no damos de nuestras capacidades, no damos de lo que tenemos, porque todo lo que tenemos lo ha dado el Señor. Solo podemos amarnos los unos a los otros porque Él y para Él, de Él y para Él son los frutos. Si amamos a Jesús, permaneceremos en Él y vamos a obedecer ese mandato. Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Fíjense que ahora les pone la cosa más difícil. Ahora nos ponen a nosotros las cosas más difíciles. Primero nos dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, que tenemos que permanecer en Él. Y ahora nos dice que solamente somos sus amigos si hacemos lo que Él nos manda. El amor de Dios provoca en nosotros un deseo, una urgencia de cumplir sus mandamientos, de obedecer ese mandamiento que es amar a los demás porque amamos a Jesús, porque Él nos amó primero. Por el contrario, si no nos amamos los unos a los otros, tampoco estamos amando a Jesús. Miren qué difícil lo pone Jesús, o qué fácil. Porque el que le ama, le obedece y se esfuerza en esa realidad para agradarle, para obedecerle. Jesús se entregó por nosotros modelando el tipo de amor que quiere de nosotros. Eso nos convierte en sus siervos, porque una vez estábamos en cadenas de pecado por la eternidad, pero Él pagó lo necesario para sacarnos de esa esclavitud, de esa condena del pecado, perdonando la sentencia que había sobre nosotros y librándonos del castigo de la ira de Dios. Eso nos convierte en siervos de Jesús, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces somos sus siervos que debemos todo a Él. Sin Él no somos nada, no podemos hacer nada. Pero digan como Él dice en el versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Nos liberó, ahora le pertenecemos, pero su amor va más allá de una relación de siervo y amo. Él nos llama amigos. Yo podría decir que nos llamamos siervos amigos, ¿verdad? Porque todavía somos sus siervos, aunque con muchos privilegios, con muchas bendiciones. Jesús nos convierte en sus amigos cuando permanecemos en su amor y como consecuencia practicamos el amor hacia los demás. Porque el siervo solo obedece sin entender. El siervo simplemente recibe instrucciones y las hace sin preguntar, sin nada. El amigo sigue siendo obediente, pero puede conocer más información del mandato que le está dando. Por ejemplo, un siervo de una persona que es enviada a dar un mensaje a otra, solamente lleva el mensaje y ya. El jefe dijo esto, que tú respondes y va y le dice lo que le dijo, ¿verdad? Pero el amigo, aunque también puede llevar el mensaje, puede saber los porqués del mensaje. Puede tener alguna información de ese mensaje y la persona no está obligada a darte esa información, pero al considerarte su amigo, confía la información que tú puedes saber. Eso es un amigo. Así es nuestra relación con el Señor. Él nos da las instrucciones, nos da los mandamientos y nos envía, pero también nos da su palabra para que entendamos su plan eterno y por qué debemos obedecerle. Eso es ser amigo de Jesús. Jesús ha compartido lo que debemos saber de ese plan eterno para que lo obedezcamos con gozo, siendo sus amigos. Permanecer en el amor de Jesús y obedecerle es amarle, nos convierte en sus amigos y también nos da identidad, que es el punto número 3. Cristo nos eligió a cada uno de nosotros, sus creyentes, antes de la fundación del mundo, para darnos identidad en Él, para ser escogidos para salvación y vida eterna.
y darnos su identidad como hijos de Dios. Mira el versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahora Jesús, luego de llamar a amigos a sus discípulos, Jesús les está haciendo saber que esto no quiere decir que ustedes sean iguales o más poderosos que Él, ¿verdad? Que Jesús, porque Él sigue siendo soberano y cada cual tiene su lugar. Siendo nosotros pecadores, cuando vinimos a Cristo, lo hicimos voluntariamente y lo recibimos, pero eso solo ocurrió porque Él nos escogió primero, antes de la fundación del mundo. Cristo nos eligió porque Él nos amó primero, por lo cual no somos más que Jesús, sino dependientes de Él, porque si no pensaríamos que estamos al mismo nivel por ser sus amigos, porque a veces pensamos cuando somos amigos, los dos tenemos la misma categoría, ¿verdad? Y esta amistad no se trata de ser iguales. Sus discípulos tenían que entender esto para que no se les subiera a la cabeza y pensar que por ser escogidos y enviados como amigos del Hijo de Dios, pensar que no lo necesitaban más. Ya yo soy como Cristo, pues entonces no lo necesito. No, Él nos eligió para llevar mucho fruto, pero cuidado, Él no nos necesita a nosotros para hacer su obra. Él no nos necesita a nosotros para llevar su mensaje. Él no nos necesita a nosotros para salvar el mundo. Pero en su amor, en su bondad, nos dio el privilegio de ser parte de su obra y encomendar en nosotros esa responsabilidad para llevar su mensaje, siendo portadores de la revelación del Evangelio de salvación y de la palabra de Dios, de manera que tengamos gozo en servirle y que Él se lleve toda la gloria por las cosas que serán hechas por personas débiles como nosotros. Que la obra que el Señor ha encomendado en nuestras manos sea hecha para la gloria de Él, aun cuando somos débiles, somos incapaces, pero fuimos elegidos para llevar fruto. Fuimos elegidos para recibir ese amor y esa gracia del Señor, que solo es posible por Cristo, que nos eligió, nos capacitó y nos hizo nuevas criaturas en Él. Solamente en Cristo. Por eso Él es nuestra identidad. Todo depende de Él. Separados de Él, nada podemos hacer. Tenemos el privilegio de ser parte de sus discípulos y ser llamados amigos de Jesús. Por eso estamos llamados a obedecerle, a amarnos entre sí. El mundo no entiende este lenguaje. El mundo pone en duda nuestra amistad con Él. El mundo pone en duda nuestra hermandad, nuestro amor. Pero nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo que nos permite no solamente entenderla, sino aplicarla, vivirla y creer en ella. La evidencia de su identidad en nosotros es que somos rechazados por el mundo. Esa es la mejor evidencia que podemos tener de que somos sus discípulos, porque nosotros nos negamos a nosotros mismos. El mundo lo que hace es ser exaltados ellos. Chocamos en nuestras identidades. Siendo como Cristo, producimos de Él y por Él el fruto que el mundo rechaza. Y como decía una persona, es al árbol que le da fruto que la gente le tira piedra, ¿verdad? El mundo rechaza al que da fruto como lo rechazó a Él. Pero los escogidos responderán, por lo cual vale la pena el esfuerzo. Tenemos la revelación de su palabra y en la fe y la certeza de que su palabra descansamos y confiamos en oración porque pedimos en su voluntad que fue revelada en su palabra. Cuando conocemos
Por eso nos convertimos en sus amigos, porque conocemos lo que Él nos ha revelado en su palabra, para que estemos descansando en esa verdad, en esas promesas, en su amor. Fuimos elegidos para salvación por la eternidad, conociendo el plan de redención del Señor, y por su amor y obediencia a Cristo, para llevar su mensaje y vivir su vida de amor y misericordia como Cristo lo hizo. Nos ha llamado a amar al mundo y amarnos los unos a los otros. Estamos llamados a expresar ese amor a toda criatura, de manera que el testimonio de amor de Cristo sea expresado y practicado ante el mundo y sean alcanzados por el evangelio de salvación. Cuando nosotros vivimos el amor de Cristo en nosotros, entonces es posible expresarlo, es posible reflejarlo como la luz que alumbra en la oscuridad para que otros vean la luz. No hay mejor regalo de amor que llevar el evangelio al perdido y se unan al gozo de la salvación. Cristo es nuestra identidad. Ya no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Para entender esa clase de amor que el Señor quiere que tengamos, tenemos que entender la clase de amor que Él tuvo por nosotros. La relación de Jesús con el creyente es una relación de amigo. Ahora la pregunta es, ¿eres un amigo de Jesús? ¿Un amigo de Jesús le ama, le obedece, ama a sus hermanos, entiende el plan de redención que nos revela su palabra? ¿Reconoces que Cristo tuvo que morir por ti en la cruz? Un amigo de Jesús lo reconoce. Porque eres pecador y sin Cristo no tienes salvación. Que en su misericordia y su gracia te ha salvado y te ha dado a conocer su plan en su palabra. Que no merecías ser salvo, pero por el puro afecto de su voluntad te escogió. Te escogió para ser amado, para recibir la gracia, para que recibas de su gracia, de su amor y puedas producir frutos. Siendo tan privilegiado por ser llamados amigos de Jesús, entiendes tu responsabilidad. Es amar y obedecer al Señor, amándonos entre sí. Entiendes tu responsabilidad de amar a tus hermanos, de sacrificarte por tus hermanos, de hacer las cosas para la gloria de Dios y no para que te vean, no para que el mundo lo sepa. Para eso se necesita negarnos a nosotros mismos. Sacrificar de lo nuestro para el beneficio de mi hermano. ¿Cómo amas a tus hermanos en la fe? ¿Cómo estás amando a los hermanos en la fe? ¿Estás dispuesto a dejar tu comodidad, tu privacidad para servir a tu hermano en necesidad? Para que tu hermano pueda estar bien. Este es el mandamiento de Jesús, que nos amemos los unos a los otros. Pregunta es, ¿lo harás? Si eres amigo de Jesús, darás tu amor en obediencia a Él y amarás a tu hermano, no importa qué tengas que dejar. Oremos, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por el reto que pones en nosotros, Señor. Gracias por revelarnos tus mandatos para que los obedezcamos. Pero sobre todo, gracias por tu palabra que nos revela el plan de donde salen estos mandatos para que podamos entenderlos, para que podamos internalizarlos y aplicarlos a nuestra vida y producir el fruto que tú esperas de nosotros y recibir el gozo de fructificar como tú esperas, Señor. Gracias te damos por darnos tu palabra. Gracias te damos por tu amor, porque por Él podemos permanecer en ti, Señor. Y pedimos, Señor, que aquello que nos limita
en estar completamente pegados a ti, Señor. Aquello que está cortando esa relación contigo, sea quitado, Señor, sea limpiado por ti, Señor. Que si necesitamos poda, que tú podes nuestras ramas para que podamos fructificar, Señor, con fruto que venga de ti, Señor, fruto abundante, que provea gozo, que provea gloria a ti y al Padre, Señor. Padre, que miremos las necesidades de nuestros hermanos, que nos amemos los unos a los otros, Señor, como tú nos has amado, para que podamos cumplir estos mandatos que tú pones en nosotros, porque sabemos que separados de ti no lo podemos hacer. Queremos, Señor, estar pegados a ti, queremos estar en comunión contigo, queremos estar libres de todo aquello que impida esta relación. Gracias, Padre, por tu amor. Bendícenos, Señor, y mira la condición de cada uno, Señor, de los que han puesto ante ti sus necesidades. Padre, súpleles, que podamos, Padre, ser sensibles los unos a los otros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.